Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 173. El segundo diablo. Wang Lin no quería lidiar con todas ellas de una vez, quería obligarlas a separarse. Como era de esperar, bajo la lluvia de espadas, las pequeñas bestias se separaron una vez más. Wang Lin pasó a través de los huecos que las pequeñas criaturas habían dejado y llegó al exterior de la torre. Se detuvo frente a la puerta y se giró para recuperar todas las espadas voladoras que volaban de regreso hacia él. Al mismo tiempo, llamó al diablo de vuelta. El diablo estaba demasiado ocupado devorando los sentidos divinos de las pequeñas criaturas y lo ignoró por completo. Wang Lin emitió un bufido frío mientras su sentido divino del reino Yi salía disparado. Cuando ese bufido llegó a los oídos del diablo, lo hizo temblar de miedo. Ya no se atrevió a continuar devorando los sentidos divinos, así que reformó su cuerpo a partir de la nube de humo negro y entró en la torre junto con Wang Lin. Mientras flotaba alrededor de Wang Lin, se sentía como si hubiera sido tratado injustamente. Miró anhelante por última vez los sentidos divinos de aquellas bestias antes de regresar al tendón de dragón. No entiendo qué le pasa al cerebro de este demonio para dejar a todos estos enemigos sin matar y ordenarme que regrese. No entendía qué le pasaba al cerebro de este demonio para dejar a todos esos enemigos sin matar y ordenarle que regresara. La expresión de Wang Lin era muy seria mientras observaba a esas pequeñas criaturas desde el interior de la Torre Negra. Había una razón por la que detuvo al diablo de devorarlas a todas. Lo pensó y llegó a la conclusión de que estas pequeñas criaturas se reunían para formar estos grandes tornados. Lo que más abundaba en este lugar eran estos tornados negros. Esto significaba que había prácticamente un número ilimitado de estas pequeñas criaturas. Su principal medio de ataque eran el sentido divino y las ondas sonoras. Aunque sus ataques eran bastante poderosos, sus cuerpos eran extremadamente débiles. Como resultado, destruir a estas pequeñas criaturas era muy fácil, especialmente para alguien como Hunchback Meng, que solo necesitaba lanzar un poco de veneno. Sin embargo, Wang Lin no podía olvidar lo que había visto desde la cima de la última Torre Negra, cuando innumerables tornados negros se reunían en un solo lugar. Ese tipo de movimiento tenía un propósito, lo que significaba que estas pequeñas criaturas tenían una forma de llamarse entre sí. Después de que mueran demasiados de ellos, llaman a sus amigos. Si él se viera atrapado en ese tipo de ciclo, entonces ciertamente terminaría muerto. Simplemente había demasiados tornados. Al mismo tiempo, si mataba a demasiados, podrían convocar de nuevo aquellos tornados negros que se dirigían hacia Jorobado Meng. Si eso ocurriera, no sería Jorobado Meng el que le abriera el camino, sino que él estaría ayudando a Jorobado Meng al distraer a los tornados negros. En esa última batalla, alrededor de 200 de esas pequeñas criaturas fueron destruidas por Wang Lin y el diablo. Sus ojos brillaron mientras miraba fijamente a las pequeñas criaturas afuera. Las criaturas se reunieron de nuevo para formar el tornado negro. Después de dar unas vueltas alrededor de la torre, ya no les importó Wang Lin y continuaron avanzando. Una vez que el tornado negro se marchó, Wang Lin exhaló aliviado. Al mismo tiempo, su corazón se enfrió. Esta prueba de la Tierra era muy extraña. La lógica aquí era completamente opuesta a lo normal. Cuando alguien se da cuenta de que esas pequeñas criaturas se especializan en ataques de sentido divino y sonido, pero tienen cuerpos débiles, su primera reacción sería matarlas lo más rápido posible para evitar atraer a más. Pero como resultado, una vez que se mata a una cierta cantidad de estas pequeñas criaturas y comienzan a pedir ayuda, a menos que tu cultivo sea celestial, el único camino restante es la muerte. Wang Lin cultivaba en la cima de la Torre Negra y miraba a lo lejos, hacia donde se reunían todos los tornados negros. Después de reflexionar un rato, decidió no apresurarse y esperar dentro de la Torre Negra. Luego miró al diablo. El rostro del diablo estaba lleno de codicia mientras observaba al tornado negro partir. No me importa cuántas almas has devorado, escúpeme la mitad de ellas. Wang Lin no explicó nada, sino que dijo fríamente. El diablo luchaba con la decisión. Si escapara ahora,
¿Este demonio lo perseguiría? Dudó un poco antes de mirar a Wang Lin. Cuando vio que la mirada de Wang Lin se volvía hostil, rápidamente comenzó a escupir un gran número de almas de esas pequeñas bestias. Después de escupir 20, fingió estar débil. No importa lo poderoso que seas, tienes que comer lo que yo escupo. Si tienes habilidad, no lo comas. Pensó en secreto. Wang Lin no sabía qué estaba pensando el diablo, pero al ver el orgullo en su rostro, pudo adivinarlo. Sin embargo, a Wang Lin no le importaban esas cosas. Toda su atención estaba enfocada en las 20 almas de esas pequeñas criaturas. Después de examinarlas con cuidado por un momento, tomó las almas y subió por la torre. Al encontrar un piso del tamaño adecuado, su reino Yi se extendió y rodeó el área. El diablo siguió a Wang Lin. Quería ver con sus propios ojos a Wang Lin comiendo las almas cubiertas de su saliva. Mientras aún se sentía orgulloso, de repente notó que los alrededores estaban cubiertos por el sentido divino de Wang Lin. Ese sentido divino que le causaba un dolor peor que la muerte, el rayo rojo que le provocaba pesadillas, se movía por la habitación. Su cuerpo entero se debilitó de repente. Se acabó. Se acabó. Parece que este demonio va a acabar conmigo. Pensó en secreto. Atemorizado, estaba a punto de suplicar misericordia cuando notó que Wang Lin ni siquiera lo miraba. Wang Lin estaba en silencio, mirando fijamente las 20 almas de las pequeñas criaturas. El diablo tragó las palabras que iba a decir y se consideró afortunado. Wang Lin observó cuidadosamente las almas de esas pequeñas criaturas. Tenían una fuerza similar a la de un cultivador en la etapa inicial de formación del núcleo. No eran fuertes, pero tampoco realmente débiles. Si no fuera porque había forzado al diablo a ser como las almas errantes, este no habría podido devorar fácilmente todas esas almas que eran similares a él. Fue debido al éxito del diablo que se le ocurrió la idea de crear otro. Sabía que su principal debilidad era la falta de tesoros mágicos. Incluso ahora, el único que podía usar en una pelea era la espada voladora. En cuanto a los otros, todos eran de muy baja calidad como para ser útiles. Además de la espada voladora, tenía al diablo. Este diablo había resultado muy útil antes. Si no lo hubiera usado contra esa espada de sentido divino, habría tenido mucho más dificultad. Los otros tesoros que tenía eran el tendón de dragón y el pergamino. Sin embargo, el aura en el pergamino era demasiado extraña. Wang Lin decidió que hasta que entendiera completamente qué era el pergamino, no lo usaría. La clave para criar un diablo era la naturaleza especial del alma. El alma del primer diablo tenía el potencial de un cultivador en la etapa alma naciente. Esto le permitió a Wang Lin criarlo de tal manera que logró adquirir algunos atributos de un alma errante. Sin embargo, comparado con las almas errantes del mundo de la decadencia, aún había muchas diferencias. Si se tratara de una verdadera alma errante, entonces, independientemente del nivel de cultivo del enemigo, una vez que saltara sobre ellos, podría devorar su alma y absorber toda la esencia de su carne. A menos que se encontraran con algún cultivador extremadamente poderoso que pudiera destruirlas, sus únicos enemigos naturales eran los devoradores de almas. No obstante, el diablo Su Liwo solo podía devorar almas que estuvieran en el mismo nivel de cultivo que él. Si intentaba devorar el alma de un cultivador en la etapa alma naciente, existía la posibilidad de que lo repeleran. Lo que atrajo a Wang Lin fue la capacidad de esas pequeñas criaturas para fusionarse. Era la primera vez que veía un sentido divino capaz de fusionarse para formar un nuevo sentido divino. Esta habilidad especial hizo que Wang Lin quisiera utilizarla para crear un diablo. Wang Lin reflexionó un momento antes de golpear su bolsa de almacenamiento, lo que hizo que varias banderas de almas salieran volando y flotaran a su alrededor. Las almas dentro de las banderas eran en su mayoría cultivadores demoníacos del mar de los demonios, así como algunas criaturas del mar de los demonios. Movió su mano derecha, atrapando a 19 de las almas dentro de una jaula de energía espiritual y dejando solo una por su cuenta. Los ojos de Wang Lin brillaron mientras extraía un alma de una de las banderas.
La lanzó hacia afuera después de dejar una marca en ella. Desafortunadamente, al igual que le había sucedido a Su Liwo en el pasado, el alma de la pequeña bestia no sabía cómo devorar, por lo que se quedó mirando atónita a su alrededor. Sin embargo, Wang Lin no estaba apurado. Después de haber experimentado una vez la creación de un diablo, sabía que llevar a un alma a tener habilidades similares a las de una alma errante tomaría tiempo. No obstante, este primer paso requería que él fuera un poco más firme. Rayos rojos aparecieron en los ojos de Wang Lin mientras su reino Yi formaba una red alrededor de la pequeña criatura y se cerraba lentamente sobre ella. Bajo la presión de la red, el alma de la pequeña criatura comenzó a moverse. Al ver que no había escapatoria, empezó a dirigirse hacia la otra alma. Wang Lin observaba con total atención el alma de la pequeña criatura y vio que ésta de repente aceleró y se lanzó contra la otra alma. No devoró la otra alma, sino que se fusionó con ella. Wang Lin pudo sentir que el alma de la pequeña criatura se había vuelto un poco más fuerte. Estaba sorprendido. Originalmente pensaba que tendría que esforzarse mucho para obligarla a devorar. Después de todo, el diablo Su Liwo le había costado algo de esfuerzo en el pasado. No esperaba que solo necesitara impulsarla un poco y que se fusionara con la otra alma por sí sola. Aunque no era devorar, el efecto era el mismo. Sin decir una palabra, Wang Lin retiró la red roja, sacó otra alma y la lanzó después de dejar su marca en ella. En esta ocasión, la pequeña criatura se lanzó hacia adelante y se fusionó con ella sin ninguna intervención de Wang Lin. Como resultado, Wang Lin ahora estaba muy interesado. Sus ojos se iluminaron y señaló varias veces las banderas de almas. Más de una docena de almas salieron volando. Después de dejar su marca en ellas, las lanzó. En ese momento, el alma de la pequeña criatura comenzó a moverse repentinamente, chocando contra las almas una por una. Cada vez que colisionaba con una, se fusionaba con ella, se fortalecía y pasaba a la siguiente. En menos de una hora, la pequeña criatura terminó de fusionarse con más de una docena de almas. Parecía que incluso estaba a punto de avanzar del inicio de la etapa formación del núcleo a la etapa media. Wang Lin estaba aún más interesado ahora, así que tomó una de las banderas de almas y la agitó. Más de 100 almas salieron volando. Después de dejar su marca en todas ellas, se dirigieron hacia la pequeña criatura. El alma de la pequeña criatura emitió un grito agudo. Era la primera vez que hacía un sonido dentro de la torre. Mientras aullaba, una onda de sonido comenzó a expandirse. Al ver esto, Wang Lin se sintió muy complacido. Sus ojos brillaron. Su atención estaba completamente en la pequeña criatura. Sabía que había encontrado un tesoro. Por alguna razón, el alma de esta pequeña criatura era muy extraña. Parecía que estaba destinada a ser convertida en un diablo. Con casi ninguna fuerza requerida, comenzaba a fusionarse con otras almas por su cuenta. Además de esto, lo que más sorprendió a Wang Lin fue el ataque de ondas de sonido. Originalmente pensaba que la criatura necesitaría un cuerpo para usar este ataque, pero podía hacerlo solo con el alma. Al examinarlo de cerca, se dio cuenta de que esta onda de sonido estaba diseñada para atacar el alma. Después de que la onda se expandiera, todas las almas que se acercaban a ella se ralentizaron y parecieron debilitarse. Justo en ese momento, el alma de la pequeña criatura se lanzó hacia adelante. En menos de media hora, devoró completamente a esas más de 100 almas. Poco después, el alma explotó en una niebla roja de unos 3 metros de ancho y cayó lentamente. Los ojos de Wang Lin se iluminaron mientras agitaba la bandera de almas. Las 19 almas restantes de las pequeñas criaturas fueron absorbidas por la bandera antes de que la guardara en su bolsa de almacenamiento. Luego se dio la vuelta y miró fijamente la niebla roja. Podía sentir los fragmentos de sentido divino que había marcado en las almas fusionándose lentamente con el alma de la pequeña criatura. El diablo se quedó al lado y miró atónito todo lo que estaba sucediendo. Violento. Este hermanito es demasiado violento. Parece que tendré que esforzarme más, o de lo contrario este demonio podría alimentarme a este hermanito. Pensó en secreto. El cuerpo del diablo tembló mientras se retiraba.
Flotó en el aire y comenzó a digerir rápidamente las almas que había devorado. Esta espera duró 3 días. Durante estos días, la niebla roja no sufrió ningún cambio. Además de observar la niebla roja, vio pasar innumerables tornados negros. Uno de los tornados negros medía más de 10 pies de altura. Era como si el rey de los tornados negros hubiera pasado junto a la Torre Negra. Cuando el tornado más grande pasó, se detuvo un momento mientras surgían innumerables sentidos divinos. Su objetivo no era Wang Lin, sino la niebla roja. Sin embargo, en el momento en que esos sentidos divinos chocaron contra la Torre Negra, fueron repelidos. El tornado similar a un rey rodeó la Torre Negra por un momento antes de alejarse. Wang Lin podía sentir claramente que, cuando el sentido divino del tornado negro llegó, hubo una fluctuación anormal dentro de la niebla roja. Esto sorprendió a Wang Lin y lo hizo observar la niebla roja con más cuidado. Gradualmente, aparecieron más y más tornados negros. Todos se dirigían hacia una misma dirección. Wang Lin esbozó una sonrisa sardónica. No hacía falta adivinar que esa dirección era donde estaba Jorobado Meng. El rostro de Jorobado Meng estaba muy sombrío. En realidad, cuando mató la primera ola de pequeñas criaturas y de inmediato fue rodeado por una segunda ola que tenía 10 veces más que la primera, se dio cuenta de que había cometido un error. Sus acciones se basaban en la experiencia en el mundo de hielo. En esa prueba, también había un tipo de criatura que vivía allí y aparecía en grupos masivos. Había que matarlas lo más rápido posible, o de lo contrario atraerían a más. Sin embargo, esta maldita prueba de la Tierra era exactamente lo opuesto. Este pensamiento hizo que Jorobado Meng esbozara una sonrisa amarga. Pero como ya había llegado a ese punto, incluso si dejaba de atacarlas, esas pequeñas bestias continuarían atacándolo con ondas sonoras y ataques de sentido divino. Eventualmente, el lado demoníaco de Jorobado Meng comenzó a manifestarse. Abandonó toda restricción y lanzó grandes cantidades de veneno. Como resultado, las pequeñas criaturas comenzaron a pedir ayuda cada vez más, hasta el punto de que, aunque estaba dentro de una torre negra, la cantidad de pequeñas criaturas que se habían reunido era tal que incluso su mente se nublaba. Actualmente, estaba de pie dentro de la Torre Negra y mirando hacia afuera a los interminables tornados negros. Al mismo tiempo, el número de pequeñas criaturas seguía aumentando mientras llamaban a más refuerzos. Había intentado usar la torre como base y lanzar veneno desde dentro de ella, pero la torre tenía una poderosa restricción. Si bien impedía que las pequeñas criaturas atacaran, también impedía que las personas dentro de la torre atacaran lo que estaba afuera. Jorobado Meng no estaba seguro de qué pasaría si salía de la torre. Estaba seguro de que recibiría los ataques combinados de sentido divino y ondas sonoras de 100 millones, o incluso 1000 millones, de esas pequeñas criaturas en el momento en que saliera. Aunque era un cultivador en la etapa de formación del alma que podía hacer temblar a 10 millones de cultivadores con un solo pisotón, no había manera de que resistiera los ataques combinados de sentido divino y ondas sonoras de más de 1000 millones de esas pequeñas criaturas. Después de reflexionar un poco, tocó al sapo en su hombro y reveló una expresión feroz. Sin decir una palabra, apuntó al sapo. El sapo entonces saltó de su hombro y comenzó a croar. A Jorobado Meng le dolió el corazón al mirar al sapo. Dejó escapar un suspiro y luego lo guardó. Después de reflexionar un poco, sacó una serpiente pitón de 100 pies de largo. En la cabeza de la serpiente había un solo cuerno. En el momento en que apareció, el aire a su alrededor se volvió caliente. Si uso al sapo, no me lesionaré, pero el sapo morirá con certeza. Ah, esta serpiente pitón de un cuerno es una bestia espiritual de calidad media. Aunque aún puedo usarla, recibiré algunas lesiones. Jorobado Meng murmuró para sí mismo mientras su dedo índice cortaba su dedo medio para extraer una gota de sangre. Recitó algunas palabras extrañas y la gota de sangre se volvió rápidamente más clara hasta que se tornó de color blanco lechoso. La gota de sangre blanca aterrizó en la cabeza de la pitón. Jorobado Meng formó sellos rápidamente con una expresión seria en el rostro. Lentamente apuntó a su propia frente y extrajo algo de ella. Un hilo cristalino,
como de seda, fue extraído de su frente. El hilo luego fue presionado lentamente contra esa mancha blanca lechosa en la frente de la pitón. Después de mucho tiempo, Jorobado Meng tomó una profunda bocanada de aire, se puso de pie y luego arrojó casualmente la pitón al suelo. En el momento en que la pitón tocó el suelo, se enroscó y se quedó quieta. Los ojos de Jorobado Meng se volvieron feroces mientras salía de la torre sin dudarlo. En el momento en que él salió, el aullido de los tornados negros aumentó de manera inimaginable. Todas las pequeñas criaturas fusionaron sus sentidos divinos y desataron una torrente de ataques sobre Jorobado Meng. En ese instante, incluso el cielo cambió de color, y la restricción colocada en la cima de la prueba de la tierra comenzó a temblar. Wang Lin no estaba muy cerca de ese lugar, pero incluso él sintió la presión. Abrió los ojos y miró hacia donde estaba Jorobado Meng. Al mismo tiempo, una fluctuación anormal ocurrió en la niebla roja. Esto le apartó la atención de lo que estaba sucediendo con Jorobado Meng. Extendió la mano y apareció una llama azul. Si el diablo que saliera de la niebla roja no estuviera bajo su control, usaría su reino Yi y la llama azul para destruirlo completamente. Si podía controlarlo, sería mucho mejor. Cuando el poderoso ataque de sentido divino llegó, Jorobado Meng no esquivó, sino que agitó sus mangas. Una gran cantidad de humo negro salió de ellas. El humo negro se acumuló y formó una nube. Esta nube comenzó a expandirse. Cualquier pequeña criatura que tocara la nube negra caía inmediatamente del cielo y empezaba a retorcerse. Su cuerpo entonces se convertía en humo negro, que pronto se unía a la nube negra. Justo después de que terminara de liberar el humo, llegó la serie de poderosos ataques de sentido divino. Jorobado Meng emitió un gemido miserable. Su cuerpo se volvió cada vez más ilusorio hasta que fue reemplazado por una pitón de 100 pies de largo con un cuerno en la cabeza. La serpiente se retorció un poco antes de ser completamente desintegrada por los ataques de sentido divino. Incluso su núcleo se convirtió en polvo. Al mismo tiempo, la pitón que estaba dentro de la torre se volvió borrosa y pronto se transformó en Jorobado Meng. Su rostro estaba pálido y tosió una bocanada de sangre. Mi veneno destructor de cielos se considera el número 1 en el mar de los diablos, y lo he usado todo. No creo que no pueda matar a todos ustedes. Mostró una sonrisa sanguinaria mientras murmuraba. La nube negra cubrió el área alrededor de la torre. Tan pronto como tocaba un tornado, el tornado se derrumbaba en innumerables pequeñas criaturas. Poco después, esas pequeñas criaturas se convertían en humo negro y se unían a la nube negra. Como resultado, la nube negra se volvió cada vez más grande. La velocidad a la que se expandía aumentó rápidamente. En cuanto a Wang Lin, su expresión era muy seria mientras miraba fijamente la niebla roja. Las fluctuaciones en la niebla roja se volvieron mucho más frecuentes hasta que la niebla roja comenzó a condensarse lentamente de nuevo. Wang Lin no parpadeó ni una sola vez. Se podía oír el sonido de fuego quemando procedente de la llama azul en su mano. En ese momento, relámpagos rojos aparecieron en sus ojos y las restricciones que había establecido usando su reino Yi se volvieron aún más sólidas. Incluso el diablo Su Liwo recuperó sus sentidos. Después de mirar a su alrededor por un momento, se puso muy feliz y pensó en secreto. Parece que este hermanito no será tan fácil de controlar. Sería lo mejor que se hagan daño mutuamente para que yo pueda devorarlos a ambos. Ja, qué gran idea. Cuanto más lo pensaba, más emocionado se ponía. Sus ojos brillaban sin parar. Aunque el diablo Su Liwo había recuperado un poco de su memoria, solo era un fragmento. Los recuerdos restantes desaparecieron cuando se convirtió en un diablo. Él no se consideraba un cultivador en absoluto, solo se pensaba a sí mismo como un diablo. El tiempo pasó lentamente. La niebla roja se volvió cada vez más pequeña hasta que, finalmente, todo el resto de la niebla se condensó en una esfera roja y luminosa. Después de unos cuantos sonidos de crujidos, la esfera se rompió, liberando un gas de color rojo oscuro. El gas rápidamente tomó la forma de la cabeza de la pequeña criatura con su pico afilado y emitió un aura fría. En el momento en que apareció, desapareció.
Aunque Wang Lin estaba secretamente sorprendido, su rostro permaneció calmado mientras se giraba hacia la derecha y lanzaba su Reino Yi. La criatura roja apareció en la dirección hacia la que Wang Lin se había girado. Quedó impactada y rápidamente desapareció de nuevo. Esta fue la primera vez que el Reino Yi de Wang Lin falló. Esto demostraba lo rápido que era el nuevo diablo. Wang Lin permaneció calmado. No solo no entró en pánico, sino que se volvió aún más calmado. Sus ojos se volvieron fríos mientras su Reino Yi se lanzaba detrás de él. Un grito miserable provenía de detrás de él. En el momento en que apareció el diablo, chocó de cabeza directamente con el Reino Yi de Wang Lin. No pudo esquivarlo a tiempo, por lo que el Reino Yi llenó su cuerpo. Su cuerpo involuntariamente flotó en el aire y se movió hacia Wang Lin. Lo miró a Wang Lin con una expresión de terror mientras emitía gritos miserables. El diablo Su Liwo tomó una profunda respiración y rápidamente descartó la idea de rebelarse. No pensó que el demonio pudiera derrotar tan fácilmente a su pequeño hermano. Después de reflexionar un momento, se dio cuenta de lo que había sucedido y maldijo en secreto. Canalla. ¿Qué tal, mi gente de Paraguay? Gracias por la buena energía. Son de primera. Capítulo 174. La mutación del diablo. La mirada de Wang Lin se volvió fría mientras observaba al diablo recién formado. Su Reino Yi abandonó su cuerpo, tomó la forma de un dragón rojo. Y luego rugió hacia la pequeña criatura. Su majestad como devorador de almas se desplegó por completo de repente. No solo la pequeña criatura, sino también el diablo Su Liwo estaba tan asustado que se hundió en el suelo y no se atrevió a moverse. La presión de un depredador natural hizo que su corazón temblara. La pequeña criatura comenzó a luchar y a emitir sus propios rugidos. Pero comparados con el rugido de Wang Lin, estaban llenos de impotencia. Finalmente, la pequeña criatura comenzó a suplicar misericordia con la mirada. El dragón formado por el Reino Yi de Wang Lin miró fríamente a la pequeña criatura durante mucho tiempo antes de regresar finalmente al cuerpo de Wang Lin. Luego, él agitó la mano y sacó una bandera de almas. El diablo no dudó en absoluto y se transformó en niebla roja para entrar en la bandera de almas. Wang Lin dejó un fragmento de su sentido divino en la bandera de almas antes de guardarla de nuevo en su bolsa de almacenamiento. Entonces, agitó la otra mano y hebras aparecieron por toda la habitación. Esto era una medida de contramedida que había establecido contra el diablo. Mientras Wang Lin agitaba la mano, esas hebras de sentido divino regresaron a él. La razón por la que pudo encontrar a la pequeña criatura sin importar lo rápido que se moviera se debía en parte a estas hebras de sentido divino. Cuando primero notó las fluctuaciones anormales en la niebla roja, usó la restricción de sentido divino que había colocado para crear silenciosamente una red de araña de hebras de sentido divino. No importaba a dónde fuera esa pequeña criatura, Wang Lin podría rastrearla. Además, después de que devoró tantas almas con fragmentos del sentido divino de Wang Lin, la marca dejada en la pequeña criatura también jugó un papel importante. Bajo el efecto de ambos, no era sorprendente que Wang Lin pudiera rastrearla. Después de retirar su sentido divino, se levantó y miró por la ventana. Después de reflexionar un momento, bajó de la torre. En la puerta de la torre, organizó todo antes de salir. El diablo vio a Wang Lin ir bajo tierra y rápidamente lo siguió. Desafortunadamente, antes de que siguiera por mucho tiempo, fue capturado por Wang Lin y lanzado al tendón de dragón. En este lugar, la fuerza de resistencia era muy poderosa. Wang Lin tuvo que usar casi el 90% de su energía espiritual para resistirla. Como resultado, su velocidad se ralentizó involuntariamente. Mientras avanzaba lentamente, su sentido divino se extendía para observar con cuidado lo que había a la distancia. Unos días después, la expresión de Wang Lin cambió. A través de su sentido divino, vio que una nube negra se acercaba rápidamente hacia él. Cada vez que la nube negra se movía, los tornados negros intentaban esquivarla. Aquellos que no eran lo suficientemente rápidos se dispersaban en innumerables pequeñas criaturas y eran devorados por la nube negra.
Wang Lin se puso la píldora en la boca de nuevo mientras miraba la nube negra y se hundía aún más. Poco después, la nube negra pasó por allí. Detrás de la nube negra estaba el tornado rey. Estaba girando rápidamente para generar la mayor cantidad de viento posible. Esto era lo que hacía que la nube negra se moviera tan rápido. El tornado rey empujó la nube negra más allá de donde estaba Wang Lin y se alejó en la distancia. No mucho después, el tornado rey regresó. Esta vez, se movía aún más rápido mientras emitía aullidos fuertes. Y desapareció de nuevo. Después de que se fue, Wang Lin continuó avanzando lentamente. Él esbozó una sonrisa sardónica. Esa nube negra debía haber sido creada por Meng el jorobado. Si no fuera por el tornado rey empujándola, las pequeñas criaturas habrían sufrido mucho una vez que se extendiera. Después de reflexionar por un momento, sus ojos se iluminaron. Jorobado Meng debe tener bastantes tesoros y píldoras con él. Si estas pequeñas criaturas pudieran matarlo, entonces Wang Lin podría tomar algunas. Al pensar en el tesoro de un poderoso cultivador en la etapa de formación del alma, el corazón de Wang Lin comenzó a latir más rápido. Sin embargo, rápidamente descartó esa idea. Comparado con los tesoros, su vida era mucho más importante. Después de soltar un suspiro, Wang Lin desechó todas esas ideas poco realistas y continuó avanzando. No obstante, después de confirmar la ubicación de Jorobado Meng, ya no avanzó directamente, en su lugar, lo rodeó. Medio mes más tarde, pasó por una zona llena de tornados negros que lo dejaron atónito en el momento en que los detectó con su sentido divino. Era un grupo muy denso de tornados. La cantidad de pequeñas criaturas allí debía superar los 100 millones. La cabeza de Wang Lin comenzó a palpitar. Esto lo hizo aún más cauteloso. Pasó un mes rodeando ese grupo de tornados. La mayoría de los tornados negros habían sido atraídos por Jorobado Meng, por lo que, aunque hubo algunos momentos de miedo en el camino, no hubo un peligro real. Wang Lin se encontraba dentro de una torre negra mientras miraba hacia atrás, en la dirección donde estaba Jorobado Meng. Después de esbozar una sonrisa sardónica en su interior, Wang Lin abandonó la torre y continuó adelante. Podía ver un enorme vórtice en el cielo, a una distancia muy lejana. Ese vórtice era igual al que había en el vacío. Claramente, conducía a la segunda prueba. Wang Lin tomó una profunda bocanada de aire y se dirigió hacia el vórtice. En ese punto, ya no podía usar la técnica de escape de la Tierra porque la fuerza de resistencia bajo tierra era demasiado grande. Incluso si usara el 100% de su energía espiritual, no podría moverse con la técnica de escape de la Tierra en absoluto. Sin embargo, la técnica de escape de la Tierra no solo aumentaba la velocidad cuando uno estaba bajo tierra. Mientras hubiera tierra bajo sus pies, aunque no sería tan rápida como una espada voladora, aún sería más veloz que correr. En los últimos meses, Wang Lin había usado constantemente la técnica de escape de la Tierra, por lo que su dominio de ella había mejorado mucho. Wang Lin podía sentir que la técnica de escape de la Tierra que conocía no se comparaba en nada con la verdadera técnica de escape de la Tierra, que se decía que permitía recorrer decenas de miles de kilómetros en solo unos pocos segundos. Mientras Wang Lin suspiraba, no olvidó extender su sentido divino para examinar con cuidado los alrededores. Afortunadamente, grandes cantidades de tornados negros habían sido atraídas por Jorobado Meng. Mientras Wang Lin avanzaba, no encontró demasiado peligro. 3 días después, el vórtice ya estaba a la vista. Mientras caminaba, la expresión de Wang Lin cambió de repente y se hundió en el suelo. De pronto, una fuerza poderosa comenzó a resistirlo. Tomó un gran sorbo de líquido espiritual para contrarrestar esa fuerza. No muy lejos, 10 tornados negros aparecieron de repente en la dirección del vórtice. Su objetivo era Jorobado Meng. Cuando llegaron al lugar donde Wang Lin se escondía, los tornados negros se detuvieron de golpe y comenzaron a girar alrededor del área. El corazón de Wang Lin se hundió. Había intentado entrar en el espacio de la perla que desafiaba el cielo antes, pero no pudo hacerlo desde que llegó a este desierto. De lo contrario, simplemente habría entrado en él hasta que los tornados pasaran.
Wang Lin miró el vórtice a lo lejos y comenzó a calcular. Apretó los dientes mientras daba una palmada en su bolsa de almacenamiento para sacar al diablo. Cuando el diablo vio a todas las pequeñas criaturas sobre ellos, se emocionó mucho e inmediatamente cargó hacia ellas. Desafortunadamente, en el momento en que apareció, los 10 tornados circundantes emitieron aullidos. Más de 10.000 sentidos divinos se fusionaron y se abatieron sobre el diablo. El diablo soltó un grito miserable. El ataque combinado de los sentidos divinos era algo que él no podía soportar. Su cuerpo comenzó a soltar humo verde, lo que lo hizo querer retroceder hacia donde estaba Wang Lin, pero entonces llegó el segundo ataque. Al mismo tiempo, Wang Lin sacó una bandera del alma y la agitó, lo que hizo que saliera el segundo diablo. El segundo diablo se sorprendió por un momento antes de soltar un grito agudo. Después del grito agudo, todos los tornados se detuvieron y dejaron de girar, revelando las innumerables pequeñas criaturas dentro. Todas las pequeñas criaturas se alarmaron mientras miraban fijamente al segundo diablo. Incluso el segundo ataque contra Su Liwo se detuvo. Los ojos del segundo diablo se volvieron rojos mientras soltaba otro grito. Todas las pequeñas criaturas comenzaron a retroceder. Sus ojos estaban llenos de terror al mirar al segundo diablo. Wang Lin estaba sorprendido. Sus ojos brillaron mientras comenzaba a reflexionar. En cuanto a Su Liwo, se sentía muy humillado. Podría decirse que recuperar su memoria no era siempre algo bueno. Al menos, antes de recuperar su memoria, no se sentía humillado. En ese momento, pensó en secreto. Esto es demasiado vergonzoso. Me salvó el hermanito. Pase lo que pase. Yo fui el primero en seguir a este demonio. No, si esto continúa, todos los hermanitos que este demonio cree serán más fuertes que yo. No, no puedo permitirlo. El demonio apretó los dientes y se lanzó hacia uno de los tornados. Después de agarrar a unas cuantas de esas pequeñas criaturas, comenzó a devorarlas. Las pequeñas criaturas entraron en pánico y empezaron a esquivar, pero el segundo demonio emitió otro grito. Esas pequeñas criaturas ya no se atrevieron a moverse. El miedo en sus ojos se profundizó. Cuanto más veía Wang Lin, más se iluminaban sus ojos. De repente, se le ocurrió una idea. El segundo demonio debía de parecer una mutación para esas pequeñas criaturas. Debió de ser alguna conexión misteriosa entre ellos lo que causó esta escena. Si esto era cierto, entonces se explicaba por qué las percepciones divinas de estas pequeñas criaturas podían fusionarse. Sus ojos se iluminaron mientras salía del subsuelo. Aunque las pequeñas criaturas estaban cautelosas cuando apareció, no entraron en pánico ni atacaron. En ese momento, el segundo demonio miró a Su Liwo, que estaba devorando a las pequeñas criaturas, y emitió unos cuantos gritos extraños. Todos los cuerpos de las pequeñas criaturas se sacudieron. Sus percepciones divinas abandonaron sus cuerpos para fusionarse en un ataque dirigido a Su Liwo. Su Liwo sonrió de inmediato y mostró una expresión de intento de complacer al segundo demonio. Rápidamente escupió todas las almas que había devorado antes de regresar velozmente junto a Wang Lin. Una vez detrás de Wang Lin, su expresión cambió a una de lleno de odio mientras miraba con fiereza al segundo demonio. En secreto, se quejó en su interior. Espera y verás, solo espera. Si me presionas demasiado, lucharé contigo hasta la muerte. Wang Lin ni siquiera miró a Su Liwo. En secreto, sostenía la jade defensiva que Li Muwan le había dado. Su percepción divina se extendió y examinó a las pequeñas criaturas una por una. Al final, descubrió que unas 10 de ellas eran consideradas mutantes, porque tenían percepciones divinas más poderosas. Mientras Wang Lin observaba, logró encontrar un total de 10 variantes, y entonces una de ellas voló repentinamente ante el segundo demonio y emitió unos cuantos gritos agudos. Capítulo 175. Robando el tesoro. Los ojos del segundo demonio se volvieron rojos. Sin ninguna advertencia, se lanzó hacia la pequeña criatura. La pequeña criatura también era feroz. Su percepción divina salió y cargó hacia adelante. Los dos chocaron inmediatamente, y debido a la marca de percepción divina que Wang Lin había dejado en el segundo demonio,
pudo notar el cambio de inmediato. Este enfrentamiento estaba lleno de peligros, ya que solo uno de ellos podía sobrevivir. Era o el segundo demonio sería devorado, o esa variante de pequeña criatura se fusionaría con el segundo demonio. Poco después, Wang Lin dejó escapar un alma. Los demonios que había creado como devorador de almas ya contenían características de un alma errante. ¿Cómo podía compararse esta variante? Las dos almas comenzaron a fusionarse y el segundo demonio empezó a emerger. La percepción divina de la variante se desvaneció gradualmente hasta que fue completamente devorada por el segundo demonio. Un grupo de pequeñas criaturas rodeó rápidamente al segundo demonio y formó de nuevo el tornado negro. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. La razón por la que estas pequeñas criaturas podían fusionar sus percepciones divinas era porque había un líder poderoso guiándolas. El hecho de que las percepciones divinas de estas pequeñas criaturas pudieran fusionarse e incluso devorarse entre sí estaba relacionado con su naturaleza. El segundo demonio emitió unos cuantos gritos y estaba listo para cargar hacia la variante en otro tornado negro cuando Wang Lin soltó un bufido frío. El segundo demonio se detuvo de inmediato. Incluso el tornado dejó de girar y se convirtió de nuevo en innumerables pequeñas criaturas. Wang Lin pudo ver claramente que, entre las pequeñas criaturas, el segundo demonio revelaba una expresión de dolor con un profundo miedo hacia Wang Lin en sus ojos. Wang Lin envió un mensaje. El segundo demonio emitió rápidamente un grito y las pequeñas bestias circundantes rodearon a Wang Lin. Wang Lin permaneció tranquilo. Sus ojos eran tan calmados como el agua. No reaccionó ante las pequeñas criaturas agitando sus alas a su alrededor. Después de que esas pequeñas criaturas se acercaran a él, no atacaron. En cambio, lo levantaron y se transformaron de nuevo en un tornado negro. El diablo Su Liguo quería seguirlo hacia adentro, pero fue repelido por el tornado negro. Dejó escapar una serie de rugidos porque se sentía muy agraviado. Al final, fue Wang Lin quien extendió la mano y lo arrastró hacia adentro. Mientras estaba dentro del tornado negro, no necesitaba volar en absoluto, estaba parado sobre algunos de los pequeños seres. Además, estaba rodeado por la combinación de los sentidos divinos de todos esos pequeños seres, por lo que los de los otros tornados apenas podían detectarlo a través de ello. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Le dio una orden al segundo diablo y el tornado voló inmediatamente hacia donde estaba Jorobado Meng. Cuando hizo eso, el resto de los tornados lo siguió. Pronto, los 10 tornados llegaron al lugar donde se reunían todos los demás tornados. Al acercarse, un poderoso sentido divino pasó junto a ellos. Wang Lin se puso en alerta, pero el sentido divino no se detuvo y solo los barrió rápidamente. El sentido divino claramente no observó con detalle, solo echó un vistazo rápido y no encontró nada anormal. Quizás, desde su perspectiva, no podía ver ninguna anomalía en el tornado. Wang Lin miró fijamente el tornado principal y esbozó una sonrisa irónica en su interior. No hacía falta decirlo, ese sentido divino definitivamente pertenecía a la variante dentro del tornado principal. Ya tenía cierto entendimiento de estos pequeños seres. En cada tornado individual, había una variante más poderosa dentro. Eran las que permitían a los pequeños seres fusionar sus sentidos divinos y dar órdenes. Esto era como la diferencia entre generales y soldados. Los pequeños seres normales eran soldados, las variantes más poderosas eran generales, y la del tornado que parecía alcanzar los cielos era el rey. Después de acercarse, Wang Lin pudo ver que, en medio de ese enorme grupo de tornados, había una torre negra que se elevaba hasta el cielo. Jorobado Meng debía estar dentro. Wang Lin no estaba apurado. La razón por la que le pidió al segundo diablo que lo llevara allí era porque se dio cuenta de que podía acercarse sin ser detectado. Actuaba según las oportunidades que se presentaban. No pensaba que pudiera matar a Jorobado Meng, pero quería aprovechar esa oportunidad para robar algunos tesoros. La marca del sentido divino que dejó dentro del segundo diablo era diferente de la que dejó dentro del diablo Su Liguo. El diablo Su Liguo había sido cultivado durante mucho tiempo,
por lo que la marca del sentido divino de Wang Lin estaba profundamente arraigada en él. De hecho, Wang Lin no necesitaría siquiera su reino Yi. Con solo un pensamiento, podría destruir a Su Liguo. Sin embargo, en circunstancias normales, no usaría la marca que había dejado para atacar. La guardaba como último recurso. Normalmente, usaba su reino Yi para amenazar y la marca para manipular en secreto. Después de todo, Su Liguo había recuperado parte de sus recuerdos, lo que lo hacía muy diferente de las almas errantes. Pero el segundo diablo era diferente. Aunque la marca de Wang Lin en el segundo diablo no era profunda, tomó la iniciativa al principio para asegurarse de que el segundo diablo nunca se atrevería a rebelarse. La razón por la que Wang Lin detuvo al segundo diablo de fusionarse con más variantes de los otros tornados fue porque temía que la fusión diluyera su marca del sentido divino. Esto causaría problemas. Con la astucia de Wang Lin, no había manera de que permitiera que algo así sucediera. Cuando incluso alguien tan tenaz como Su Liguo fue completamente domesticado por Wang Lin, no había forma de que un diablo creado a partir de una bestia simple pudiera ser un rival. El rostro de Jorobado Meng estaba tan sombrío como agua de lodo mientras miraba con amargura los tornados afuera. Prestaba especial atención al tornado más grande, con una expresión de temor en el rostro. El sentido divino dentro del tornado más grande era tan poderoso como la combinación de todos los demás tornados. Podía usar solo su sentido divino para alejar el veneno destructivo del cielo de él. Durante ese tiempo, había usado todas las bestias espirituales dentro de su bolsa de almacenamiento. Aunque las técnicas que empleó después de usar una bestia espiritual como sustituto lograron matar a muchas de ellas, más criaturas llegaron rápidamente. Era imposible matarlas a todas. Y si cometía un error, sería golpeado por la combinación de los sentidos divinos de todos esos pequeños seres. Aunque era un cultivador en la etapa de formación del alma, esto aún lo lastimaría. No sería una lesión leve, sino una grave que podría hacer que su cultivo disminuyera mucho. En cuanto a tesoros, también había usado varios. Aunque tuvieron algún efecto, el resultado fue el mismo. En ese momento, había llegado al final de sus recursos. No es que no hubiera considerado cargar hacia afuera, ya lo había intentado. En esa ocasión, usó más de 10 bestias espirituales como sustitutos, pero justo cuando estaba a punto de romper el cerco, el tornado más grande lo impactó. No solo lo impidió salir, sino que también lo lesionó. ¿Acaso los cielos quieren mi muerte? Ya he desafiado a los cielos al cultivar y finalmente llegué a la etapa media de formación del alma. Originalmente pensé que podría usar este cultivo para obtener una píldora de transformación del alma y alcanzar la etapa de transformación del alma de una vez, pero... Jorobado Meng pensaba con amargura. No pudo evitar recordar 1000 años atrás, cuando llegó el último grupo. Todos murieron excepto ellos 4. Había muchas personas entre ellos que tenían niveles de cultivo más altos que los de ellos, pero todas murieron. Los 4 solo sobrevivieron gracias a la pura suerte. Después de 1000 años de preparación, logró aumentar su nivel de cultivo del estado tardío del alma naciente al estado medio de formación del alma. La razón por la que pudo aumentar su cultivo tan rápidamente fue que consumió uno de los tesoros principales del clan demonio gigante, el corazón ancestral del demonio. Esto también era porque era buscado y perseguido por el clan demonio gigante. Hunchback Meng reveló una expresión de reluctancia. Apretó los dientes mientras su mirada se fijaba en el sapo. Este sapo, Li Tian, había estado con él durante miles de años y nunca lo había abandonado. Lo había visto crecer de una bestia espiritual de baja calidad a una de alta calidad. Ya se consideraba una bestia desolada pseudo. Si hubiera algunas píldoras para ayudarlo, podría convertirse verdaderamente en una bestia desolada en otros 1000 años. Pero ahora, Hunchback Meng no tenía otra opción. Acarició al sapo y susurró. Si pudiera teletransportarme en este maldito lugar, no estaría en esta situación. Li Tian, esta vez dependo de ti. Mientras hablaba, su mano derecha se introdujo repentinamente en la boca del sapo. El cuerpo del sapo tembló y reveló una expresión de dolor. Sin embargo, no opuso resistencia, solo miró calmadamente a su dueño.
Hunchback Meng cerró los ojos, pero los abrió rápidamente. Sus ojos ahora eran implacables mientras decía, con un tono grave. Li Tian, lo siento. Con eso, su mano derecha tiró con fuerza hacia atrás. En su mano estaba un núcleo verde que emitía poderosas fluctuaciones de energía espiritual. El sapo, Li Tian, se debilitó hasta que cayó de lado. Dejó escapar un croar débil mientras todas las pústulas en su espalda comenzaban a romperse y derramar un líquido negro y fétido que cubrió su cuerpo. Incluso su croar ya no tenía fuerza real detrás. Sin ninguna vacilación, Hunchback Meng arrojó el núcleo origen del sapo a su boca. Su cuerpo inmediatamente comenzó a convulsionar y salió humo negro de su rostro. Dejó escapar unos cuantos rugidos mientras todas las pústulas en su rostro se rompían. El líquido negro salió disparado por todas partes y liberó humo negro al aterrizar en las paredes. Hay muchos niveles de núcleos en una bestia espiritual, pero solo cuando una criatura alcanza el nivel de bestia espiritual se forma un núcleo verdadero. Aunque algunas variantes también tienen núcleos, esos son solo falsos. Solo se forman a partir de su energía espiritual y se usan como almacenamiento. Un núcleo real es muy diferente, ya que es la base de todas las técnicas de esa bestia. Cuando una bestia alcanza el rango de bestia espiritual de baja calidad, se forma un núcleo terrestre similar al de un cultivador en formación del núcleo. Sin embargo, aún es muy diferente del núcleo de un cultivador en formación del núcleo. Cuando se convierten en bestias espirituales de calidad media, sus núcleos terrestres se transforman en núcleos celestiales, y cuando se convierten en bestias espirituales de alta calidad, sus núcleos celestiales se transforman en núcleos origen, solo un paso de distancia del alma origen de una bestia desolada. Solo cuando alcanzan el rango de bestia desolada sus núcleos origen se convierten en almas origen. En ese punto, se convierten verdaderamente en poderosas bestias desoladas. El gas negro en Hunchback Meng se volvió aún más denso mientras yacía en el suelo y agarraba al sapo. Después de agarrar al sapo, lo presionó contra su frente. Cada vez más líquido negro salía del sapo. Este líquido cubrió las pústulas en el rostro de Hunchback Meng y entró en ellas. Finalmente, todo el sapo se convirtió en líquido negro, que fue absorbido por Hunchback Meng. La joroba en la espalda de Hunchback Meng se hinchó de repente y numerosas pústulas aparecieron en ella. Estas pústulas cubrieron toda su espalda. Mirándolo ahora, se parecía al sapo. Hunchback Meng cerró los ojos. El gas negro se reunió en su frente y formó un vórtice. Luego, de repente, abrió los ojos. Sus pupilas ahora eran triangulares. Revelaban una mirada despiadada. Mientras Hunchback Meng apretaba los puños, apareció un rayo negro que crepitaba en su mano. Tomó una profunda respiración y murmuró para sí mismo, con una voz ronca. Esta antigua técnica demoníaca es realmente impresionante. Usando el núcleo origen de la bestia espiritual de alta calidad sapo, pude aumentar mi cultivo al pico del estado tardío de formación del alma. Esta vez podré romper el bloqueo. Sin embargo, este precio es simplemente demasiado alto. Si no estuviera en esta situación desesperada, qué lástima. Con eso, salió lentamente de la Torre Negra. Cuando salió, un rayo formado por los sentidos divinos fusionados descendió de repente. Hunchback Meng, con los ojos feroces, escupió gas verde. El momento en que el rayo de sentido divino entró en el gas verde, se ralentizó un poco. Aprovechando esta oportunidad, Hunchback Meng saltó a uno de los tornados. El tornado se detuvo de repente y las pequeñas criaturas dentro de él se dispersaron. Sin embargo, no se movieron mucho antes de explotar. Su sangre llovió desde el cielo. Los ojos de Hunchback Meng eran despiadados mientras saltaba al siguiente tornado. Pero poco después, millones de sentidos divinos se fusionaron para formar una lanza que se lanzó hacia adelante como si fuera a romper el cielo. Esta lanza dejó muchas imágenes residuales mientras viajaba a través del cielo. Un segundo estaba en el aire y al siguiente se acercaba a Hunchback Meng, dejando atrás explosiones sónicas. Incluso las restricciones de la prueba de la Tierra se vieron afectadas, emitieron rugidos atronadores. El tornado en el que estaba Wang Lin se encontraba muy atrás,
por lo que no lo afectó mucho. Él miró fijamente la figura inhumana de Huntsbackman. Prestó especial atención a la bolsa de almacenamiento en la cintura de Huntsbackman. En cuanto a la lanza de sentido divino, Huntsbackman solo la miró una vez antes de formar un sello con sus manos y recitar un canto complejo. De repente, un pequeño caldero de 4 patas cubierto de gas voló desde su boca. El momento en que apareció el caldero, un gas verde espeso comenzó a expandirse desde él. La lanza impactó contra el pequeño caldero. La colisión de los dos creó un estruendo atronador y una onda de choque de 10 pies de espesor se expandió rápidamente. Incluso los tornados se vieron obligados a huir. Aquellos que no fueron lo suficientemente rápidos fueron alcanzados por la onda de choque. Todas las pequeñas criaturas dentro de esos tornados se convirtieron en polvo. Los ojos de Wang Lin brillaron mientras retrocedía junto con los otros tornados, pero su mirada seguía fija en Huntsbackman. No parpadeó ni una sola vez. El pequeño caldero en el aire se partió por la mitad y cayó del cielo. Pero la lanza que lo golpeó comenzó a volverse verde empezando por la punta. Pronto, toda la lanza estaba verde. Tembló antes de romperse en sentidos divinos individuales. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Casi todos los sentidos divinos que formaban parte de la lanza tenían un hilo de verde en ellos. El verde comenzó a expandirse rápidamente y en solo unos segundos, todos los sentidos divinos que formaban parte de la lanza se volvieron completamente verdes. El momento en que el caldero verde se partió por la mitad, el cuerpo de Huntsbackman se debilitó de repente. Tosió varios bocados de sangre esencial. Ese caldero verde era su tesoro de vida. Usando su cultivo en la etapa tardía de formación del alma, logró resistir el ataque de más de 1000 millones de sentidos divinos fusionados, pero al final se partió por la mitad. Huntsbackman no tuvo tiempo de sentir dolor por la pérdida. Sus ojos estaban inyectados en sangre mientras miraba los sentidos divinos verdes que cubrían el cielo. Todos los sentidos divinos que estaban teñidos de verde explotaron y se convirtieron en energía espiritual. Una vez que sus sentidos divinos se rompieron, sus cuerpos también murieron. A medida que los sentidos divinos explotaban, una gran cantidad de tornados dejaron de girar y las pequeñas criaturas dentro de ellos cayeron del cielo. Huntsbackman extendió la mano y guardó el caldero verde partido por la mitad en su bolsa de almacenamiento. Aprovechó esta oportunidad para escapar, y la dirección hacia la que se dirigió coincidió exactamente con donde estaba el tornado de Wang Lin. En ese momento, el tornado principal emitió un rugido atronador. El tornado se detuvo de repente, revelando una criatura voladora de 30 pies de largo. Su tamaño era muchas veces mayor que el de las de su especie, pero para Wang Lin, no podía compararse con el dragón desolado en el túnel. Mientras la bestia rugía, saltó hacia adelante. Las ondas sonoras se expandieron desde su pico afilado mientras volaba. Dondequiera que viajaba la onda sonora, el espacio de la prueba de la Tierra mostraba signos de rasgaduras. Esto demostraba lo poderoso que era. Al mismo tiempo, todos los tornados restantes se lanzaron hacia Huntsbackman, especialmente los que estaban en el camino de Huntsbackman. Todos se abalanzaron, sin importar sus vidas, en un intento de detener a Huntsbackman. Sentidos divinos, ondas sonoras y varios ataques llovieron sobre Huntsbackman. Sin embargo, ninguno de ellos pudo detenerlo. Cada tornado fue destruido cuando Huntsbackman se estrelló contra ellos. No obstante, cada vez que colisionaba con uno, el vórtice negro en su frente se volvía un poco más débil. Él se quejó en silencio en su corazón. Sabía que el aumento en su nivel de cultivo estaba a punto de terminar. Si se detenía siquiera por un momento, sería golpeado por la onda sonora del tornado rey. Pensando en esto, voló aún más rápido. Wang Lin vio que en el momento en que la criatura rey emitió la onda sonora, un destello de luz provenía de la frente de la criatura. Había un dedo dorado que sobresalía de su frente. No tenía mucho tiempo para pensar en ello, porque Huntsbackman se acercaba rápidamente. Los ojos de Wang Lin se iluminaron mientras esbozaba una sonrisa sarcástica y golpeaba su bolsa de almacenamiento. El tendón de dragón salió volando de repente.
Se condensó rápidamente y formó ramas que también se condensaron en el mismo lugar, creando un palo grueso. En el momento en que Hunchback Meng se acercó, el tornado en el que estaba retrocedió. Entre todos los demás tornados, el suyo era casi imperceptible. Cuando Hunchback Meng pasó cargando, Wang Lin lanzó el tendón de dragón. Hunchback Meng acababa de atravesar un tornado cuando de repente notó una fluctuación anormal de energía espiritual. Pero en ese momento, el área estaba llena de energía espiritual de las criaturas muertas, por lo que, a menos que lo revisara con mucho cuidado, era difícil detectar exactamente qué era. Hunchback Meng estaba decidido a huir, así que, aunque lo notó, no le dio mucha importancia. Hunchback Meng no pensaba que hubiera otros cultivadores humanos allí además de él mismo. Sin embargo, cuando de repente sintió que su pierna derecha era jalada por una fuerza poderosa, su expresión cambió drásticamente. Sin necesidad de girar la cabeza, gracias a su experiencia, pudo identificar que se trataba de un tesoro mágico hecho del tendón de una bestia. Era imposible que esas criaturas pequeñas usaran tesoros mágicos, así que la única explicación era que se trataba de un cultivador humano. Normalmente, Hunchback Meng no le daría mucha importancia a esos tesoros. Solo tenía que usar un poco de energía espiritual para romperlo y aplicar veneno para envenenar al usuario. Sin embargo, en ese momento, estaba rodeado de tornados negros que enviaban ondas interminables de sentido divino y ataques de ondas sonoras. Ya estaba luchando por abrirse paso a la fuerza con su último aliento de energía espiritual. Especialmente porque su tesoro de vida se había roto, se encontraba en un estado lamentable. Si no fuera por la combinación de la técnica demoníaca antigua y el sapo, ya estaría muerto. En ese momento crítico, ese tendón de dragón, que normalmente era insignificante, se convirtió en una sentencia de muerte grabada en su cuerpo. Aunque el tendón de dragón se rompió bajo su fuerza, eso lo hizo detenerse por un instante. Fue solo una pausa, pero duró lo suficiente para que las ondas sonoras llegaran a su espalda y los ataques de los tornados cercanos se acercaran. La paja no puede matar al camello, pero puede ser el punto de quiebre que cause que el camello sea aplastado hasta la muerte. El efecto del tendón de dragón fue como esa paja. Mientras Hunchback Meng era golpeado en la espalda por las ondas sonoras, tosió sangre y fue lanzado por los aires. Justo en ese momento, un tornado gigante pasó junto a él. Una mano salió de él y agarró la bolsa de almacenamiento en su cintura. En ese instante, Hunchback Meng vislumbró vagamente a través del tornado. Vio la sonrisa burlona de Wang Lin. Se enfureció y tosió otra bocanada de sangre. La sangre se convirtió en un gas que provocaba náuseas y persiguió al tornado. Después de que Wang Lin agarró la bolsa de almacenamiento, ordenó al segundo diablo que volara lo más rápido posible hacia el vórtice sin dudarlo. Ese era el entrada a la segunda prueba. En cuanto a la sangre, fue bloqueada por las pequeñas criaturas que formaban el tornado. Sin embargo, los tóxicos dentro de esa sangre no eran ninguna broma, y como Wang Lin siempre era cauteloso, saltó del tornado en el momento en que fue golpeado por la sangre. Justo detrás de él estaban los dos diablos. El momento en que Wang Lin aterrizó, usó su técnica de escape de tierra y se adentró rápidamente en el suelo. En cuanto al tornado, la sangre lo infectó por completo y todas las pequeñas criaturas dentro murieron. Aunque sucedieron muchas cosas, ocurrieron muy rápido. En solo un parpadeo, la bolsa de almacenamiento en la cintura de Hunchback Meng desapareció. Cuando Hunchback Meng fue golpeado por la onda sonora, sus huesos y carne comenzaron a romperse. Las muchas pústulas en su espalda estallaron, liberando un líquido negro y fétido. Cualquier pequeña criatura que tocara el líquido negro murió inmediatamente. En ese momento, vio que su ataque de sangre fue bloqueado y que Wang Lin escapó. Ni siquiera sintió dolor por su bolsa de almacenamiento robada. En cambio, se llenó de un profundo deseo de matar a Wang Lin. Si no fuera por Wang Lin, ya habría atravesado este bloqueo y llegado a la segunda prueba. Sin embargo, todo cambió debido a la aparición de Wang Lin. Con la inteligencia de Hunchback Meng,
Se dio cuenta inmediatamente de que había estado abriendo un camino para Wang Lin todo este tiempo. Incluso había atraído la atención de todos los tornados. De lo contrario, ¿cómo podría ese chico con su cultivo de formación del núcleo haber pasado a salvo por la primera prueba?